¿Qué es lo que ocurre en Venezuela en estos momentos con el candidato Maduro, que supuestamente en las últimas encuestas va 10% arriba de Capriles? ¿Y cuál es la esperanza del pueblo venezolano si se llega a colocar a Maduro como próximo presidente de la República, heredero de Chávez? Bueno, evidentemente de quedar electo Nicolás Maduro de la forma que sea, continuaría el régimen comunista totalitario que dirige Venezuela. Digo, continuaría un régimen comunista totalitario. Que no es democracia, Venezuela. Precisamente a eso iba, porque un porcentaje altísimo de los votos reflejados hacia el chavismo o hacia sus partidos de apoyo son votos fraudulentos, probadamente, como lo han denunciado diversos observadores internacionales, mexicanos, italianos, alemanes, etcétera. Sin embargo, las últimas encuestas, las encuestas que se reflejaron ayer, hablan de, con todo y las alteraciones del registro electoral y registro poblacional que hacen que las encuestas más o menos coincidan con el fraude, sin embargo, con todo y eso, el candidato Capriles tiene en una 5, en otra 7.8 y en otra 9% arriba de Maduro. El discurso de ayer de Enrique Capriles Radosky fue un discurso mucho más esperanzador que discursos anteriores, en el que ya dio claras señales a que no se iba a permitir un nuevo fraude electoral en Venezuela. Esperemos que las elecciones transcurran en Venezuela en paz, en orden, en tranquilidad, y que la ciudadanía se quede hasta el último momento de votos auditados para resguardar el resultado. ¿Qué esperanza tiene el pueblo venezolano con el actual candidato Maduro? En un momento dado que él ganara la elección, ¿seguiría este sistema duro de vigilancia, como tú lo llamas, comunista, disfrazado de democracia? Sí, en efecto, es un régimen comunista que ha mantenido reprimido al pueblo venezolano durante muchos años, y es la misma línea totalitaria, de izquierda radical, con los mismos actores. El único que cambia es el actor presidencial, que anteriormente era Hugo Chávez y ahorita es Nicolás Maduro, el que ahora habla con los pajaritos y con los animales. ¿Tú consideras que el pueblo de Venezuela está a tiempo para hacer una rectificación en el rumbo, en este momento histórico de este domingo próximo que hay elección? Sí, evidentemente la herramienta del sufragio podría ser el principio de la caída del régimen comunista. La herramienta del sufragio es una herramienta democrática, institucional, para hacer los cambios necesarios. Más sin embargo, eso podría ir acompañado de la fuerza y el empuje de un pueblo para salir de un régimen comunista acostumbrado a hacer fraudes, etcétera. O como lo llamó el doctor Osvaldo Álvarez Paz, un antiguo candidato presidencial, la insurgencia por la libertad. Eso significa que la gente podría, frente a un nuevo fraude electoral, tomar las calles pacíficamente, pero de manera muy contundente, para demostrarle al mundo el descontento que hay frente a esa situación. Y prueba de eso es que la Academia Militar de Venezuela, donde hicieron los actos de velatorio del presidente Hugo Chávez, solo le caben entre 10 y 15 mil personas. O sea, lo que podríamos estar viendo es que no pasaron de 200.000 personas las que fueron a los actos funerarios de Hugo Chávez, y estamos hablando que Venezuela tiene 30 millones de venezolanos. ¿Dónde están los otros 29.800.000 venezolanos que no fueron a los actos de Hugo Chávez? ¿Tú crees que durante los gobiernos que presidió Hugo Chávez hubo retroceso en Venezuela en comparación con los otros países latinoamericanos del Cono Sur, o hubo avances? Porque habla mucho de la pobreza, que hubo muchos bonos para abatir la pobreza. Evidentemente fue un retroceso brutal, tanto en la infraestructura que tenía Venezuela, llamado la sucursal del cielo en Latinoamérica,
está totalmente deteriorado, los edificios caídos. La industria venezolana se fue a Colombia, se trasladó a Colombia, las ensambladoras de vehículos, las empacadoras, las grandes industrias que estaban en las ciudades aledañas a la capital se fueron a Colombia porque con todo y la guerrilla, con todo y el narcotráfico todavía tenían mayor seguridad jurídica que en Venezuela. Venezuela está sumamente deteriorada, empobrecida a pesar del barril de petróleo a casi $100, y no se justifica entonces que Hugo Chávez esté comprando 5.800 millones de dólares de la deuda externa, que en su gobierno lo compró, y Maduro sigue en esa línea de la deuda externa argentina, que se le den más de 3.000 millones de dólares anuales a Cuba, que se le dé la millonada que se le da a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, entre otros países, que lo que está haciendo el gobierno comunista venezolano es expandir esa revolución socialista de extrema izquierda a toda Venezuela desde una caja chica que se llama dinero del petróleo venezolano. ¿Tú consideras que hay agentes exteriores ajenos a Venezuela laborando, operando políticamente dentro de Venezuela? Podríamos hablar de cubanos, de iraníes. Mira, hay cubanos, iraníes, hay gente de Al-Qaeda, de ETA, de la FARC colombianas, del ELN colombiano. Probadamente, Rogelio Granda fue atrapado en Venezuela, canciller de la FARC, hace unos años, después liberado a solicitud del gobierno venezolano en el intercambio humanitario con las guerrillas colombianas. Hay cerca de 200.000 soldados cubanos en territorio venezolano, las guarniciones militares venezolanas. Hay médicos y profesores cubanos en las escuelas y hospitales y centros de asistencia, pero más grave aún en las dependencias gubernamentales, aquí llamadas secretarías, en Venezuela ministerios. En los ministerios tú vas y personal que te atiende al público es personal cubano. Me comentaba el presidente de un sindicato que sus jubilados, es el área de educación en Venezuela, que sus jubilados iban y los atendían, el personal autorizado para atender a los viejitos es personal cubano, y eso causaba mucha indignación. Con todo el respeto que se merecen nuestro pueblo hermano de Cuba, evidentemente son situaciones que ameritan única y exclusivamente la atención de funcionarios públicos venezolanos, entre otras cosas por alta seguridad de Estado. ¿Cuáles fueron los cargos públicos que ocupaste tú en Venezuela cuando estabas dentro de representación popular? Los cargos de elección popular fueron fui dos veces diputado por el Estado Miranda a la Asamblea, al Parlamento, y fui varias veces miembro del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, que es el Partido Demócrata Cristiano COPEI, que es el centro derecha, ideológicamente de centro derecha, pero en lo económico seguidores de la economía social de mercado, que es centro totalmente. Ok. ¿Tú crees que hay similitudes entre el sistema electoral venezolano o copias con el sistema electoral que hay aquí en México? Bueno, yo en realidad no podría afirmar eso. Sí hubo algunos denunciantes que no hablaron de copias del sistema electoral específicamente de un solo país, sino copias de aberraciones de sistemas electorales de varios lugares del mundo. Creo que en el caso venezolano, lejos de hacer lo que hacen muchos países, que es copiar las cosas buenas y éxitos de algunos países, lo que están copiando de cada uno de los países donde hacen investigaciones son copias negativas. Todo lo negativo de los sistemas electorales, de alteraciones en los registros poblacionales y electorales en otros países, lo han copiado para armar sus fraudes electorales. No es específicamente un solo país lo que se podría haber copiado. Sin embargo, yo siempre he resaltado que en los momentos y en la parte que yo conozco, el sistema electoral o los sistemas electorales de México y de otros países ahorita son muy confiables, muy limpios, muy éticos, muy morales y con una autonomía totalmente
son poderes independientes los que dirigen los procesos electorales, lo que yo resalto enormemente. Caso contrario al caso Venezuela, donde sí ha habido un retroceso enorme en materia electoral, que aunque se vota en máquinas y no con un tarjetón, las máquinas son manipuladas por el régimen comunista. Un mensaje al pueblo venezolano que tiene su elección este domingo, como ciudadano de aquel bello país, un mensaje al pueblo venezolano para que reflexionen su voto este domingo. Desde este hermoso país, México, el país que me adoptó en el exilio, le envío un gran mensaje de esperanza al pueblo venezolano, pero sí una alerta de que tenemos que ser muy contundentes en defender el resultado electoral, porque es defender la democracia, la libertad y el futuro de las generaciones venideras.